Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Inversión de poco más de 600 millones de pesos en el puerto Lázaro Cárdenas. La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, APILAC, invertirá 675 millones de pesos en el mantenimiento y mejora de la infraestructura del puerto. Jorge Cruz Vallado, director de la APILAC, informó que se invertirán en dos obras prioritarias. La primera será la modernización de vialidades de acceso al puerto. Esto tendrá una inversión de poco más de 318 millones de pesos, declaró en una reunión informativa. Con información de Logistic World. Manejo de carga ferroviaria de enero a noviembre. El sistema ferroviario mexicano desplazó de enero a noviembre de 2020 un total de 109 millones de toneladas de carga, lo que significó una disminución del 4.5% frente a las 115 millones de toneladas del mismo periodo de 2019. Respecto al tráfico de carga de comercio exterior, se importaron 57 millones de toneladas netas de carga, una baja del 4.9% comparada con el mismo lapso de 2019, cuando se movilizaron 60 millones de toneladas, mientras que se exportaron 19 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 4.7% a nivel interanual, ya que se transportaron poco más de 20 millones de toneladas. Con información de T21. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la emisión número 430 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Soy Iris López Vega y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Hoy es miércoles 13 de enero y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Germán Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. El día de hoy tenemos diferentes temas en la agenda. Hablaremos de la estadística del sistema ferroviario mexicano. También tenemos un comparativo de cifras del movimiento portuario y, por supuesto, nuestros temas de seguridad vial. Pero antes de pasar con estos interesantes temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, 13 de enero, pero de 1823, los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo publican un manifiesto mediante el cual piden a Iturbide la reinstalación del Congreso. También un día como hoy, pero de 1916, muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero e instaurar una dictadura. Por último, un día como hoy, pero de 1974, muere Salvador Novo, destacado escritor que formó parte del grupo Los Contemporáneos y fue cronista de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Luis. Y bien, para iniciar con los temas de la agenda, el día de hoy, como les comentaba al principio, Germán nos va a compartir la estadística del sistema ferroviario mexicano. Adelante, Germán. Muchas gracias, Iris. Pues bien, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario publicó su reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano correspondiente al tercer trimestre de 2020 y nos hace la aclaración o nos señala que lo que reporta la agencia son todos aquellos reportes recibidos por los concesionarios y asignatarios del sistema ferroviario mexicano, por lo que, bueno, como lo bien señala, entonces lo que vemos y lo que nos reporta la agencia es todo aquello que las concesiones reportan. Respecto a esto, la agencia reguladora nos señala que en el tema de robo al tren hubo una disminución en el tercer trimestre del 23.51% respecto del trimestre anterior, y en el tema de robo a vía hubo un decremento del menos 27.57%. Esto es menos 75 reportes de lo que se reportó en el segundo trimestre del 2020. Respecto a los estados que tuvieron mayor incidencia o mayor número de reportes por robo a producto carga por entidad federativa, los estados que contribuyeron a este rubro durante el segundo trimestre de 2020 fueron Jalisco, Coahuila y Sinaloa, los cuales nos señala la agencia reguladora que los tres representan el 43.92% del total de los reportes de robo a producto carga en el sistema ferroviario. Pero como podemos ver, los 10 estados que tuvieron mayor incidencia durante este segundo y tercer trimestre son Jalisco, le continúa Coahuila, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Chihuahua y Querétaro. Y por último, también la agencia reguladora nos señala que en el rubro de mercancías más robada, encontramos que en el subgrupo de mercancías con mayor número de reportes en incidencias de robo durante el periodo actual que se está reportando fue el de las autopartes con el 29.68%. En segundo lugar se encuentran los bienes de consumo con el 18.49%. Y en tercer lugar, el subgrupo de granos, semillas y sus derivados con el 18.06%. Esos tres grupos representan el 66.24% del total de los reportes de incidencia que tiene la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Es lo que nos comparte en su reporte Iris, y bueno, si les interesa conocer más, esta información la pueden encontrar en el portal de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en donde también se encuentra la incidencia en cuanto a temas de descarrilamientos. Muchas gracias, Germán. Muy interesante estas cifras que nos compartes. Y bueno, si bien estamos hablando del tema del robo al ferrocarril, vemos una constante en un par de estados que también se presenta en el tema de robo al autotransporte. Y aquí la diferencia, un poco lo que noto, Germán, es el tema de las mercancías. ¿Cuáles son las que se están robando más por ferrocarril? Es un tanto diferente a aquellas que se están robando por autotransporte. Sin embargo, muy importante recordar al auditorio que nosotros mantenemos constante diálogo con las autoridades, tenemos diferentes prácticas entre los socios para poder desincentivar este delito. Así es, Iris, como bien lo señalas, vemos esa coincidencia que tú bien ves, a lo mejor están en diferente posición, pero los estados coinciden en cuanto a los estados con mayor incidencia, y en el tema de las mercancías también, muchas mercancías coinciden, como es el tema de autopartes, que en el tema del sistema ferroviario ocupa el primer lugar, y en el tema del autotransporte está en el segundo o tercer lugar, generalmente, ¿no? Detrás de lo que es alimentos y abarrotes. Pero como bien lo señala Iris, estos temas los estamos llevando y tratando de manera muy cercana con la autoridad. El día de ayer tuvimos una reunión en el Comité de Prevención con la participación de Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde pudimos ver de qué manera vamos a seguir atendiendo estos incidentes para ver una disminución como se está observando en la estadística de las autoridades, pero ver de qué manera seguimos trabajando, seguimos coadyuvando para que esta incidencia se mantenga a la baja y cada vez veamos menos incidentes en las carreteras y en el sistema ferroviario. Claro que sí, Germán, muy importante recordar estos trabajos que se realizan al interior del Copricom, invitar a nuestros socios a que participen. Pueden ponerse en contacto contigo a través de tu correo g.paz@antp.org.mx para poder darle seguimiento a estos temas. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Iris. Saludos.
Y bien, para continuar con los temas del día, Luis nos va a hablar acerca de las cifras del movimiento portuario de 2020 en comparación con 2019. Adelante, Luis. Claro que sí, Iris, como bien lo mencionas, bueno, la SCT, específicamente la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dio a conocer este informe estadístico que ellos hacen mensualmente, pero en este caso hicieron una comparativa del movimiento de carga y de pasajeros en los puertos de México de enero a noviembre de 2019 en comparación con el mismo lapso de 2020. Eh, bueno, para comprender estos datos en primera instancia, pues es importante especificar que las cifras de carga general contenerizada no incluyen el peso de los contenedores. Y bueno, en primera instancia, el Sistema Portuario Nacional se manejó, bueno, en este reporte comentan que se manejaron 244 millones de toneladas de carga, siendo el periodo de enero a noviembre de 2020, lo cual representó un 12.5% menos en comparación con el mismo periodo de 2019. En lo que respecta al movimiento de petróleos y derivados, al final totalizó con 96.276.000 toneladas de carga de este material, que representan el 39.4% del total nacional. Los graneles minerales alcanzaron 56.237.000 toneladas, que corresponden al 23% del total. Los agrícolas, poco más de 15 millones de toneladas, donde participaron con un 6.5%. Y en cuanto al manejo de carga general contenerizada, se obtuvieron un total de 43.219.000 toneladas, lo que representa un 17.7% del total. En el dato particular de la carga general suelta, pues únicamente participó con el 8.9% del total nacional, con 21.649.000 toneladas. Y en el tráfico de contenedores, en el reporte se operaron 5.881.259 TEUs, que es una cantidad un 10.4% inferior al movimiento registrado en el periodo de enero a noviembre de 2019. Bien, con todo este movimiento, la comparativa que tenemos es que en básicamente todos los rubros que tiene el reporte portuario, la carga general suelta, contenerizada, granel agrícola, granel mineral, otros fluidos, petróleo y derivados, pues en básicamente todos hubo una disminución porcentual importante. Como bien sabemos, fue un año difícil para el movimiento de mercancías en todo el mundo y México no fue la excepción. Y aquí se ve reflejado en este reporte portuario de estos 11 meses del 2020 en comparación con el 2019, donde pues se puede observar cómo pegó directamente a todo el movimiento. No hubo un solo rubro que no fuera afectado por este cierre de fronteras, por este falta de movimiento de las mercancías alrededor de los países y alrededor dentro del mismo país. Y pues bueno, faltaría agregar el mes de diciembre, el cual todavía no se tienen los datos exactos para hacer la comparativa completa del 2019 con el 2020, pero bueno, se espera también que no varíe mucho el resultado final, este 12.5% menos que se registró al final del 2020 en comparativa con el 2019, pero también como estos últimos meses donde ya hubo un poco más de libertades, es lo que al final ayudó a que la caída no fuera tan pronunciada. Si bien es preocupante el hecho de que haya caído tantos puntos porcentuales, la realidad es que pudo haber sido todavía más dramática la caída. Y pues bueno, estamos en estas vías de recuperación para que las mercancías y todo este movimiento en los recintos portuarios pues siga avanzando de manera positiva y esperemos que para este 2021 pues podamos tener cifras más alentadoras en los próximos meses. Claro que sí, Luis, como bien lo comentas, el tema de la repercusión del COVID era algo que ya esperábamos y que se venía presentando a lo largo de los reportes que nos hacía la Secretaría. Estaremos muy pendientes de cómo es que se rolla con diciembre esta evaluación que haces y como bien muy pendientes de los comentarios que puedas hacernos más adelante, Luis. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Y bien, es momento de ir a un corte comercial.
Les recordamos que pueden seguirnos como cada semana en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que las exportaciones de Guanajuato llegan a 129 países? Guanajuato logró colocarse en la sexta posición entre los estados con mayor exportación de productos en México, con un crecimiento del 8% en los ingresos que generó durante 2020. En la elaboración de estos productos participan alrededor de 1,000 empresas ubicadas en la entidad. El destino de las exportaciones es a 129 países, entre los que destacan Japón, Alemania, China, Canadá y Estados Unidos. Con información de Logistic World. Japón y México acuerdan implementar la membresía del Tratado de Libre Comercio. Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y México acordaron coordinar la implementación sin problemas de la Federación Transpacífica y ampliar la membresía del Tratado de Libre Comercio de 11 partes. Durante su reunión en México, el canciller japonés le dijo a su homólogo mexicano que Japón quiere trabajar de cerca para mantener y fortalecer la estructura económica libre y abierta. Se espera que Japón, que llegó después de México este año como jefe de la FDA regional, conocido formalmente como Acuerdo Integral y Progresista sobre la Asociación Transpacífica, lidere las conversaciones para expandir la membresía del grupo. Por su parte, México se unirá al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente en 2021 y 2022. En una reunión separada con la ministra de Economía de México, el canciller japonés instó a México a mejorar el entorno empresarial para unas 1,300 empresas japonesas que operan en el país. Se espera que el acuerdo refuerce los lazos diplomáticos que existen entre ambos países y genere grandes beneficios a ambas naciones. Con información de México Export. Agradecemos a Freightliner, Kenworth y Volvo, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte le doy la bienvenida a mi compañero Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hola, Gus, bienvenido. ¿Quién nos va a hablar de la distancia de detención o de seguridad? Adelante, Gustavo. Sí, claro, Iris, les voy a comentar un poco sobre este tema muy interesante, ya que tiene que ver con la velocidad a la que circulamos, sobre la distancia de detención o de seguridad. En este efecto, la velocidad sobre la conducción es el aumento de la distancia de detención. Cuanto más rápido pues, estemos circulando, el tiempo de detención pues será mayor, asimismo como el vehículo va a recorrer mayor distancia antes de que se detenga por completo. En este caso, la distancia de detención
va a ser igual a la suma de la distancia de reacción y también igual a la distancia de frenado. Y para este caso, pues bueno, en la distancia de detención, además de la velocidad, influyen algunos otros factores. En este caso puede influir pues el estado de la lluvia. En este caso tiene que ver con la vía, que pues algunas situaciones se pueden presentar en la vía, como se los mencioné, la lluvia. El estado del vehículo, en este caso un ejemplo puede ser los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, etcétera. Y también puede ser el estado del conductor. En este caso puede ser la fatiga, el sueño, el que haya consumido algún estupefaciente, entre otros. Por ello, pues bueno, en este caso tenemos que conocer qué es la distancia de reacción y también qué es la distancia de frenado. Y bueno, la distancia de reacción es aquella que desde que se percibe un peligro o algo en la vía, un ejemplo puede ser al otro vehículo que va circulando frente a nosotros y de repente se frena. En ese momento, pues estamos reaccionando sin pisar todavía el freno. Bueno, depende también de los reflejos y el estado de ánimo del conductor de alerta, si se está o no bajo algún estupefaciente y también pues de otros factores. Esta distancia de reacción pues siempre la estamos recorriendo independientemente de nuestro vehículo o de la habilidad que tengamos en la conducción. Por ello, la distancia de reacciones, independientemente de las prestaciones, ya sea del vehículo o de la habilidad del conductor. Y asimismo, la distancia de frenado es aquella que recorre el vehículo desde que ya en ese momento pisamos el freno, el pedal del freno, y bueno, hasta que el vehículo se va a detener. Esta, bueno, va a estar determinada principalmente por la velocidad a la que estamos circulando, pero bueno, también se va a afectar por el peso del vehículo, el estado de las condiciones adecuadas del vehículo, en este caso pueden ser los frenos, los neumáticos, la existencia y funcionamiento de algunos dispositivos electrónicos de asistencia en el frenado, también pueden ser las condiciones de la vía, ya sea que exista humedad en el pavimento, que existan algunas imperfecciones y también las condiciones del entorno. Bueno, esta velocidad, la velocidad excesiva afecta también a la capacidad de anticiparnos ante algunos obstáculos y es por ello que, bueno, en la imagen que mostrábamos, si podemos ponerla, por favor, vemos que si vamos circulando a unos 50 kilómetros por hora, por ejemplo, y pues si aumentamos la velocidad hasta llegar a lo mejor a 120 kilómetros por hora, podemos ver que la distancia de reacción en color amarillo pues va a recorrer, vamos a recorrer una distancia mayor. Si es a 50 kilómetros, podemos recorrer hasta una distancia de 10 metros en lo que reaccionamos. Y a 120 kilómetros por hora puede ser una distancia de 25 metros. Entonces, al momento de pisar el freno, que es la distancia de frenado, vamos a recorrer una distancia ya a los 50 kilómetros, una distancia de 5 metros, y a los 120 kilómetros, una distancia de 78 metros. Esto va a depender, como se los mencioné, del estado del vehículo, estado del ánimo del conductor, entre otros factores. Pero como podemos ver, a mayor velocidad, pues hasta podemos incluso detenernos, pues la distancia equivalente a una cancha de fútbol, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que moderar la velocidad o circular a una velocidad adecuada es pues la mejor manera para poder detener nuestro vehículo. Entonces es algo de lo que quería platicarles en el tema de seguridad vial, Iris.
Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante esta información que nos compartes. De repente uno diría, bueno, es que frené al momento, pero justo esa velocidad de reacción más la velocidad de frenado ya pudieron ser causante de algún accidente vial. Es importante conocer todas estas causalidades que tienen los accidentes, todo lo que podamos prevenir. Por eso hay límites de velocidad, por eso se nos recuerda constantemente no manejar bajo el influjo de alguna sustancia, de alcohol, cansados, para poder siempre estar alertas cuando vamos al volante. Gustavo, muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Y bien, así es como llegamos al final de esta emisión. Agradezco que como cada semana nos hayan acompañado a través de www.antp.org.mx y a través de nuestras redes sociales. Agradezco también a mis compañeros de staff y a mi compañero Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.